Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. A manera de introducción, les debo comentar que más o menos entre un 8 y 10% de la población mundial padece de diabetes mellitus. Es una condición bastante frecuente. En la actualidad, la, los aspectos metabólicos del paciente o de los padecimientos del ser humano han ido incrementándose desde el año 1940, 50, que tenemos los primeros reportes en Guatemala en relación al porcentaje de población afectada con diabetes, en los cuales se estimaba que un 3 a 4% de la población tenía diabetes mellitus. Ya para finales de siglo tenemos datos de alrededor de un 7%, y ya las últimas encuestas nacionales de salud, que se convirtieron no en encuestas nacionales, sino en encuestas prácticamente urbanas de salud, dan cuenta de más o menos en las áreas urbanas de un 30-33% de afección por diabetes mellitus y otro buen porcentaje de personas con riesgo, o sea, con hipertensión, con obesidad, de manera que más o menos existen poblaciones en Guatemala que casi un 60% de las áreas, por ejemplo en Villanueva, pueden tener obesidad, sobrepeso o tener algún tipo de trastorno de tipo metabólico. En ese sentido, pues vamos viendo la importancia de este tipo de problema en Guatemala. Cuando nosotros abordamos a pacientes con sospecha de diabetes mellitus o con sospecha de algún tipo de trastorno metabólico, nuestros objetivos son varios, pero van orientados principalmente a eliminar la sintomatología de los pacientes, eh, sobre todo si tienen síntomas, porque muchos de ellos no se quejan. Cuando uno les pregunta dirigidamente, pues ya empiezan a darse cuenta de que sí tenían alguna molestia relacionada con trastornos de la glucosa o con lípidos, pero se van adaptando de tal manera que se acostumbran a pensar que sentirse fatigado o cansado todo el tiempo es normal, o que levantarse a orinar en la noche 5 veces es normal, y de forma que pues no le prestan atención a menos que de plano ya se sientan muy mal y que no puedan incluso levantarse de la cama. Entonces, eliminar sintomatología es uno de los objetivos de la detección temprana de este tipo de problemas. Pero lo que queremos realmente es eliminar o reducir la posibilidad de que estos pacientes desarrollen complicaciones, de manera pues que individualizando el tratamiento y el abordaje, uno pueda ir precisamente reduciendo la posibilidad a largo plazo de que presenten infartos del corazón, que presenten derrames o eventos cerebrovasculares, que presenten complicaciones vasculares, complicaciones renales, o retinopatía. O sea, las complicaciones que sabemos o estamos acostumbrados a pensar en este tipo de pacientes se van a ir reduciendo en la medida que detectemos los casos de forma muy temprana. Y también, pues, con parte de estos objetivos de tratamiento, lo que queremos es que los pacientes desarrollen su vida tan normalmente como les sea posible, o sea, realmente que no se sientan limitados en el desarrollo de su trabajo, de sus actividades cotidianas, y que vivan una vida plena y tranquila. Cuando hablamos del continuo de estas condiciones, vemos cómo a través del tiempo los pacientes pueden ir teniendo diferentes tipos de trastornos, y la duración, de hecho, de esta evolución puede ser de años, como se grafica acá en la flecha negra. Un paciente que tiene tolerancia normal a la glucosa hoy, pero que tiene factores de riesgo para evolucionar a prediabetes o diabetes, puede tardar entre 1 y hasta 5 años en ir evolucionando entre cada distinta etapa. Esta duración es variable de acuerdo a la atención que se haga con estos casos. Un paciente que tiene diabetes tipo 1 puede evolucionar muy rápido hacia dependencia total a insulina, con periodos variables de necesidad de esa insulina de acuerdo a otros factores, como pues incluso la misma dieta o presencia de enfermedades concomitantes. Pacientes con diabetes tipo 2, lo que quiere ejemplificar esta flecha roja acá es que si uno no hace nada con esos casos y el paciente va evolucionando en sus aspectos fisiopatológicos de la enfermedad,
pues definitivamente va a desarrollar diabetes en un periodo de tiempo aproximadamente de 5 a 7 años. Pero si uno corrige y detecta estos factores antes de que esto evolucione, puede incluso tener regresión. O sea, los pacientes que están predispuestos a diabetes tipo 2 pueden regresar. Aquí hay un caso muy particular y ha ido cobrando importancia en la actualidad, que son los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y que son sometidos a cirugía bariátrica. Estos pacientes corrigen no solo el exceso de peso, sino algunos aspectos de tipo hormonal metabólico que han inducido que presenten diabetes tipo 2 y van corrigiendo el trastorno de forma que más o menos en un año o dos, los pacientes de hecho dejan de requerir medicamentos, o por lo menos la gran mayoría de medicamentos para diabetes mellitus, y se propone en la actualidad este tipo de intervención como una forma, entre comillas, de dar un proceso de curación de la diabetes. Cuando hablamos de curación ya es un poco difícil de ser tan enfáticos en ese sentido, pero sí se logra una remisión duradera de los aspectos pues, que llevaron a los pacientes a tener su diabetes mellitus ya descompensada y pues también con efectos duraderos a largo plazo. Ya hay estudios de más de 10 años de evolución de estos pacientes o seguimiento de pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica, en los cuales siguen siendo pues normoglucémicos, no han evolucionado otros problemas. Cuando tenemos pacientes con diabetes gestacional, este trastorno también puede ser reversible, o sea, puede tener diferentes evoluciones de acuerdo a los factores que se puedan también detectar y tratar de forma oportuna en las pacientes que desarrollan diabetes durante el embarazo. De hecho, muchos de los aspectos hereditarios y fisiopatológicos que hacen o predisponen a estas pacientes a desarrollar diabetes gestacional son muy parecidos a los de las pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, una paciente con diabetes gestacional que después del parto no le ponemos el seguimiento correcto o el tratamiento adecuado, va a evolucionar a tener diabetes tipo 2 en un periodo de 1 a 3 años, hasta en un 50 o 60% de los casos. Entonces, si no le ponemos énfasis a estas pacientes, van a evolucionar tarde o temprano a diabetes tipo 2, la mayoría de ellas por lo menos. Aquí está también cómo podemos clasificar a nuestros pacientes de los diferentes parámetros entre la normoglucemia o euglucemia, también así lo pueden encontrar reportado en los libros, la prediabetes y la diabetes mellitus. Esto es parte de lo que se ha dado en llamar prediabetes, o sea, todos los trastornos de glucosa alterada en ayunas, de glucosa a las 2 horas, hemoglobina glucosilada, pero hay quienes son un poco más amplios en la definición de prediabetes y pues incluyen en esta terminología pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, pacientes con sobrepeso y obesidad, que no necesariamente tengan alteración de su perfil de glucosa, pacientes con hiperinsulinismo, con signos clínicos de hiperinsulinemia crónica, también son incluidos en este perfil de prediabetes, pero básicamente lo que queremos decir cuando un paciente es prediabético es que tiene una hemoglobina glucosilada alterada, o sea, entre 5.7 y 6.4, o una glucosa a las 2 horas en una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos que queda entre 140 y 199 miligramos por decilitro, o un paciente que presenta en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro de glucosa sérica. Un paciente con diabetes mellitus ya es el paciente que tiene de 126 para arriba en ayunas, o de 200 o más en cualquier momento al azar o en una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, o un paciente que tiene 6.5 o más por ciento de hemoglobina glucosilada cuando uno se le realiza la prueba. De esta manera, cumpliendo cualquiera de los tres criterios, no necesariamente los tres, sino cualquiera de los tres, le podemos decir al paciente que tiene diabetes mellitus. Ahora, aquí viene otro punto muy importante, porque de hecho muchos pacientes se rehúsan a aceptar que tienen el trastorno o el problema. Entonces, cuando uno les dice que son diabéticos y no se sienten tan mal, sino pues llegaron para un chequeo, tal vez para un seguro, o porque llegaron por otra cosa, una evaluación preoperatoria o algo, y ustedes vienen y le dicen, mire, es que usted es diabético. Entonces, lo sienten como una cubetada de agua fría en la espalda y a veces se ponen hasta agresivos ahí con el pobre médico que les está dando el diagnóstico. Entonces, hay que tener, digamos, como un poquito de tacto en muchas ocasiones para saber cómo decirle al paciente que tiene estos problemas. Y más que un diagnóstico específico
o más de quererlos convencer en una primera intervención, una primera consulta de que tienen diabetes, lo que tenemos que transmitirle al paciente es que tiene ya un problema con el control de su glucosa que requiere un abordaje, una investigación más profunda y probablemente también, aparte de pues, modificaciones en el estilo de vida, en ocasiones, pues, tratamiento farmacológico, como lo vamos a ver más adelante. Ok. Así es como se clasifica la diabetes. Este tema, si nos podemos como hacer muy meticulosos, es muy controversial. Pero en términos generales, así se sigue clasificando la diabetes mellitus en todo el mundo, en 4 grandes grupos. Esta es la clasificación que está en su libro, de hecho, y como ustedes pueden ver acá, pues está actualizada hasta el 2017, pero básicamente es como sigue clasificándose. En la actualidad hay algunos grupos de médicos dedicados o asociaciones médicas dedicadas al estudio y tratamiento de este tipo de problema, que están proponiendo una modificación en la clasificación de acuerdo al perfil de riesgo de evolución hacia problemas cardiovasculares, a problemas renales, si existe un componente de resistencia a la insulina importante, si hay obesidad asociada, del nivel de respuesta que puedan tener a fármacos orales o a insulina. Pero eso solo está como en discusión actualmente. Para fines prácticos, seguimos clasificando la diabetes mellitus en diabetes tipo 1, tipo 2, el grupo 3, que son todos los otros grupos específicos de diabetes, y el grupo 4, que es la diabetes gestacional. También es importante que recuerden, o sea, el hecho de que digamos que un paciente tiene diabetes mellitus, lo que implica es que tiene hiperglucemia. O sea, en una palabra, lo que define diabetes mellitus es la presencia de glucosa incrementada a nivel sérico. Entonces, alguien puede ser que tenga diabetes mellitus transitoria. Por ejemplo, ahorita con lo del famoso COVID, es inevitable hablar de COVID en estos tiempos, pero con lo del COVID, se ha demostrado que existen pacientes que tienen COVID y que el proceso inflamatorio que desarrollan asociado a la infección hace que tengan un trastorno de la producción de insulina a nivel de la célula beta, porque resulta que también en las células beta pancreáticas o en el páncreas de los pacientes existen receptores de AC2, que son los receptores a donde se une el virus para penetrar a las células. Entonces hay pacientes que no tenían diabetes o que no tenían hiperglucemia y que desarrollan hiperglucemia precisamente en el contexto de la infección. Los mismos tratamientos que utilizamos como parte pues, de los esquemas de tratamiento para pacientes con casos complicados como los glucocorticoides, por ejemplo, la dexametasona, pueden inducir hiperglucemia. Entonces, hay casos de pacientes con diabetes mellitus que son de tipo transitorio, pero que están asociados a todas estas condiciones que se mencionan aquí en los otros grupos específicos de diabetes en el grupo 3. Ahora, la diabetes tipo 1, implícitamente, cuando uno dice tipo 1, está diciendo que hay destrucción inmunitaria de las células beta. Como todos saben, las células beta pues, son las encargadas de producir insulina a nivel del islote pancreático, y bueno, esto lo que va a conllevar al final es a que el paciente desarrolle deficiencia absoluta de insulina, o sea, no va a poder producir insulina. Dentro de este grupo de diabetes tipo 1 hay un 1A y un 1B. El 1A son los pacientes en los que uno demuestra que hay presencia de autoanticuerpos, que son anticuerpos anti-GAD y anti-islote. También pueden haber anticuerpos anti-insulina, pero los que definen la condición son los anticuerpos anti-GAD. Y los tipo 1B es donde uno demuestra que el paciente no tiene producción propia de insulina porque se destruyeron sus células beta, pero no encuentra positividad de anticuerpos. La diabetes tipo 2 es la forma más prevalente de diabetes en el mundo. Más o menos un 90-92% de la población mundial tiene diabetes tipo 2. Y aquí existe una serie de factores cada vez más amplios y complejos involucrados en la fisiopatología, pero lo que esencialmente existe es un incremento de la resistencia a la acción de la insulina, que conlleva en muchos pacientes a que haya esto, un déficit relativo, es decir, el paciente puede producir mucha insulina. Cuando ustedes se la miden, de hecho, puede ser que encuentren niveles en doble, triple, cuádruple de lo que tiene que producir, pero ya no les alcanza para mantener su glucosa normal. Esto puede ser, digamos, también frecuente en pacientes con obesidad que tienen datos clínicos de resistencia a la insulina y que no son diabéticos. Entonces, cuando les hacen sus perfiles metabólicos, resulta que están muy bien. No, doctor, es que yo me hice mi glucosa hace 3 meses y tenía
tenía 105 en ayunas y yo me sentía bien y todo, pero mira ahora cómo estoy. Bueno, en 3 meses pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar muchas situaciones, pero estos pacientes, pues seguramente ese caso, hace 3 meses lo que producía insulina todavía le alcanzaba para mantener su glucosa más o menos normal, pero ahora en otras condiciones, pues ya no le es suficiente aunque produzca mucha. Entonces, hay una deficiencia relativa de insulina que conlleva hiperglucemia y también a la larga empieza a haber una deficiencia en la secreción o en la capacidad de secreción de insulina por la misma resistencia, o sea, como que existe un agotamiento de la célula beta pancreática que conlleva a que no alcance lo que está produciendo para mantener normoglucemia. Además de eso, hay factores proinflamatorios, hay factores procoagulantes, hay factores que inducen más resistencia a la insulina que no son directamente relacionados con la glucosa, como por ejemplo la excesiva circulación de ácidos grasos libres, que también produce pues, toxicidad directa sobre la célula beta. Existen situaciones en las cuales algunos otros factores de tipo hormonal pueden inducir más resistencia a la insulina, el estrés, la falta de sueño. O sea, hay una serie de situaciones que hacen que los pacientes empiecen a tener hiperglucemia y pues ya inicien con su problema de diabetes tipo 2. Dentro del grupo 3, pues ahí van todos. Esta área, o el 3A, son todos los defectos genéticos específicos, o sea, las mutaciones monogénicas que pueden inducir hiperglucemia. Y ahí están los famosos MODI. Estos MODI, para que lo tengamos todos, digamos, como más claro y podamos pensar en ese trastorno, por lo general son pacientes jóvenes, menores de 25 años, sin tanto dato de resistencia a la insulina, sin tantos problemas adicionales metabólicos y que tienen al menos 2 generaciones afectadas con diabetes mellitus. Entonces, cuando ustedes les preguntan, miren, pues en su familia hay otras personas diabéticas, sí, miren, mi abuelita y mi tío y ahora yo. Entonces, cuando vean pacientes con esas características, pero que no tengan tanta resistencia a la insulina, podrían empezar a pensar que tengan una mutación en alguno de los genes relacionados con el metabolismo de la glucosa o la producción de insulina. De acuerdo a la mutación, así es como se clasifican. Por ejemplo, el MODI 1 es el MODI o la forma de diabetes de presentación en adultos jóvenes que se relaciona con alteración del gen HNF4-alfa, que es el factor de transcripción nuclear del hepatocito 4-alfa. En MODI 2 es el gen de la glucosinasa, y así con los diferentes genes. A la fecha se han descrito más o menos unas entre 12 y 14 formas de MODI. Cada vez son menos frecuentes, pues, y son mutaciones muy puntuales en algún caso aislado en el mundo. Las más frecuentes en nuestro medio son la MODI 2 y la MODI 3. De hecho, hay un par de familias en Guatemala detectadas con esta mutación y pues, lo que nos falta es recursos, pues, porque correr estas mutaciones en un caso sospechoso cuesta más o menos unos 5,000 quetzales, pero sí se puede hacer en Guatemala. Entonces, sí se puede hacer en el Instituto de Investigación de Enfermedades Genéticas, INVEGEM, allá en... ¿Dónde es esto? En Bárcenas, sí, en Bárcenas, Villanueva. Entonces se puede correr el gen si uno lo sospecha, pues, pero el paciente tiene que pagar su estudio. La diabetes neonatal es relativamente, digamos, poco frecuente. Sí es que sospecharla si el paciente desarrolla diabetes en la etapa muy temprana de la vida, o sea, el periodo neonatal, antes de los 30 días de nacimiento. Y es importante irlos detectando. Ahí obviamente nosotros no lo hacemos como internistas, sino lo hacen los pediatras, pero es importante saber o determinar qué tipo de diabetes tiene aquí, porque resulta que esta diabetes neonatal y también algunas formas de MODI responden muy bien a dosis bajas de sulfonilureas, que como vamos a ver cuando platiquemos de tratamiento de diabetes, ya no se usan mucho las sulfonilureas, cada vez tienen menos utilidad. Siguen usándose pues por razones de costo y todo en Guatemala y en general en países con condiciones similares socioeconómicas a Guatemala, pues, pero ya hay otros medicamentos con mejores perfiles de seguridad, eficacia, que han sustituido mucho a estos tratamientos, pero en estos casos siguen siendo pues, realmente de primera elección. Las enfermedades pancreáticas, o sea, el daño directo al páncreas, puede producir no solo un problema exócrino, o sea, por una pancreatitis o pancreatectomía, enfermedades infiltrativas, hemocromatosis, sino que también pueden haber alteraciones que afecten esa capacidad de producción de insulina, o sea, ya la parte endocrina, no solo la exócrina, sino la endocrina. Y de esa forma llevar al paciente a diabetes mellitus. Esos pacientes de plano van a requerir insulina como parte de su tratamiento, pero en este caso, como el daño no fue por inmunidad, sino un daño
por un trauma, por ejemplo, o una pancreatitis que tuvo el paciente, pues en ese caso no se clasifica como tipo 1, sino como una tipo 3, inciso C. Dentro de las otras condiciones que pueden inducir diabetes mellitus, pues hay enfermedades que inducen mucha resistencia a la acción de la insulina, como trastornos genéticos, que pueden ser relativamente, digamos, poco frecuentes. Tal vez dentro de los que se mencionan acá, los síndromes de lipodistrofia sí los vemos con más frecuencia, porque hay un tipo de lipodistrofia muy característicamente relacionado a pacientes con VIH o en tratamiento antirretroviral, que pueden desarrollar una lipodistrofia muy severa y también desarrollar resistencia a la insulina muy severa y requerir dosis de insulina muy altas. Eso lo vemos con relativa frecuencia y en pacientes con tratamiento crónico con antirretrovirales en la unidad de infectología del Roosevelt, por ejemplo. Sí, es una situación que podemos ver. Pero todos los demás realmente lo vemos con menos frecuencia. Dentro de las endocrinopatías, la acromegalia, el síndrome de Cushing, un tumor productor de glucagón, los ferocromocitomas, el hipertiroidismo, todas estas alteraciones que están mencionadas acá, lo que hace es inducir una excesiva producción de hormonas que se contraponen al efecto de la insulina y que por ese mecanismo principalmente inducen hiperglucemia, es decir, inducen diabetes mellitus. Solo que en este caso son diabetes mellitus pues inducidas por la endocrinopatía. El uso de fármacos. De hecho, esta es una de las causas más frecuentes en la actualidad de diabetes mellitus, sobre todo cuando los pacientes están usando glucocorticoides. Muchos de los pacientes que están en tratamiento crónico con esteroides, como los pacientes con enfermedades autoinmunes, pues pueden tener eventualmente este tipo de problema o llegan a desarrollarlo. Otro grupo de pacientes en los cuales, digamos, es relativamente frecuente esto, son los pacientes, como habíamos comentado, con infección por VIH, y que están en tratamiento con algunos antirretrovirales, sobre todo los inhibidores de proteasa. Pero también pueden haber algunos otros grupos de tratamiento que induzcan ese tipo de reacción. Infecciones. Las infecciones virales, como ya hemos mencionado, pueden inducir diabetes mellitus también. Aquí mencionan la rubiola congénita, pues por un daño directo a las células beta del páncreas, pero también hay otros virus que pueden inducir transitoriamente al menos hiperglucemia, como citomegalovirus, Coxsackie y ahora pues el famoso SARS-CoV-2. Esta situación, el síndrome de hombre rígido es una condición poco frecuente. Yo no he visto muchos casos solamente en mi vida. Por ahí recuerdo un caso en el Rudel hace un montón, como unos 20 años, cuando estaba reciente. Y los pacientes tienen característicamente un aspecto, digamos, relativamente musculoso, o sea, su musculatura está relativamente desarrollada en las primeras etapas de la evolución del cuadro clínico, pero tienen mucha debilidad. Entonces, ustedes clínicamente lo que les llama la atención es que el paciente luce pues con una musculatura desarrollada, pero tiene muy poca fuerza, o sea, son muy débiles, no pueden ni siquiera levantarse de la cama a veces o caminar durante algunos pasos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no puede caminar? Y lo que tienen es un proceso inflamatorio dirigido directamente contra sus células del músculo estriado, y por eso pues se inflama y pareciera estar musculoso el paciente o la paciente, pero estos pacientes también pueden desarrollar anticuerpos contra los receptores de insulina y de esa forma desarrollar hiperglucemia. Todos los demás síndromes que están mencionados acá, pues se presentan con alguna frecuencia, pero no son los más frecuentes. Tal vez dentro de los que más vemos son los pacientes con síndrome de Down, pacientes con Klinefelter, Turner, pacientes con Prader-Willi, aquí los ven más los pediatras, pero todos estos pacientes lo que desarrollan también son cuadros, pueden ser de dos tipos de hecho, porque pueden tener una predisposición metabólica, es decir, con exceso de peso y obesidad, a padecer de resistencia a la insulina, pero también pueden tener autoinmunidad. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down tienen una frecuencia unas 3 o 4 veces mayores de desarrollar anticuerpos contra diferentes áreas de su organismo y desarrollar, pues, trastornos relacionados con autoinmunidad, no solo diabetes, sino incluso, por ejemplo, hipotiroidismo y otros problemas. Y está el grupo 4, que son las pacientes que desarrollan diabetes mellitus durante el embarazo. Estas pacientes no tenían conocimiento previo de tener diabetes mellitus, lo desarrollan por lo general después de la semana 20, porque también están las pacientes que ya tenían diabetes, aunque no lo supieran, pero que empiezan con hiperglucemia en el primer mes de embarazo. Esas pacientes no clasifican como diabetes gestacional, sino eran pacientes que seguramente ya tenían diabetes o intolerancia a la glucosa y que pues su misma condición o evolución propia fue llevando a eso antes de que desarrollaran pues una edad gestacional mayor.
La prevalencia mundial de diabetes ha ido incrementándose mucho en el tiempo y estos son datos pues que están ya medio viejitos, ¿no? Pero miren, vean la cantidad de millones de gente afectada. Guatemala tiene una prevalencia estimada de un 10% de diabetes mellitus, sea que conozcan o no conozcan los pacientes que tienen el problema. Pero fíjense, si somos 17 millones de personas en Guatemala, por lo menos hay 1.7 millones, o sea, casi 2 millones de personas con diabetes mellitus y todo el otro montón de personas que tienen algún trastorno, ya sea metabólico o de resistencia a la insulina o de obesidad o que los está predisponiendo a tener precisamente condiciones metabólicas. O sea, es bien frecuente. Solo en el área de Latinoamérica, está aquí toda graficada con este color, son más de 26 millones en la actualidad. Y se estima que a nivel mundial para el año 2030, probablemente al ritmo que vamos van a haber 4.5, son como unos 450 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Imagínense esa cantidad de personas con diabetes. Aquí el cálculo era de 415 millones, fíjense, para el 2017, pero van a ser como 450 para el año 2030 o más. Los criterios diagnósticos que habíamos comentado, los pacientes puede ser que no sientan molestias o que no tengan síntomas. De hecho, la gran mayoría no lo sienten, pero si tienen síntomas, por lo general van a ser pues, relacionados con la hiperglucemia, van a estar con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, se sienten cansados, fatigados, la piel reseca, empiezan a tener infecciones urinarias, infecciones frecuentes, se ponen muy lábiles, irritables, y bueno, de repente alguien les dice en algún cumpleaños, mira, vos sí, no será que tenés diabetes, ¿no? Entonces, aquí tengo mi glucómetro, veniste una vez y acababa de comerse el pastel y se fue a hacer el glucómetro y tenían 500, entonces, ay, todos ponen el grito en el cielo. Pero el paciente se sentía bien hasta antes de comerse el pastel, ¿no? Eso fue por duda que se hizo la determinación y resultó que tenía 500. Entonces, se asustaban mucho los pacientes, pero seguramente ya traían esto de algunos meses, pues, evolucionando. Y cuando uno les pregunta, la primera reacción, no, doctor, yo me siento bien, mire, hasta me cicatrizó, ayer me corté, mire, me cicatrizó aquí la mano. Mire, aquí me formo bien la costa y duermo bien, no me levanto a orinar, pero ya siendo más, digamos, acucioso en las preguntas, pues sí se van reconociendo que no se sentían tan bien, ¿no? Porque ya se están levantando mucho a orinar o bajaron de peso o tienen alguna otra situación y pues ya reconocen los síntomas. Pero muchos van a decir que no tienen molestias. Sin embargo, tengan o no tengan síntomas, si tienen más de 200 de plano son diabéticos. Esto dice que al azar, pero también en una prueba de glucosa, en una curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, si tiene más de 200 a las 2 horas de plano diabético, aunque no tenga síntomas, o si tiene en ayunas de 126 para arriba. También la hemoglobina glucosilada desde el año 2011 más o menos se empezó a incluir como parte de los criterios diagnósticos de diabetes, no solo como un criterio de monitoreo, sino también como un criterio diagnóstico para pues, detectar de forma más temprana pacientes que puedan tener este trastorno. Porque resulta que, por ejemplo, si el paciente sabe que le van a hacer sus exámenes el viernes, entonces dice, bueno, me voy a portar bien de hoy al viernes y entonces ya no me tomo la coca, ya no me como mi pan dulce toda la semana, me voy a cuidar, voy a salir a caminar toda la semana y voy a tomar mucha agua pura. Entonces, el viernes van y le miden la glucosa en ayunas y salió en 99, y después de comer tenía 135. Entonces, bueno, pues en teoría está bien porque no cumple ninguno de los criterios que ya mencionamos, pues está como muy cerca ahí del límite, pero se siente bien y no cumple los criterios. Pero ven la hemoglobina glucosilada, que es ese mismo día, y la miran en 6.6 y te dicen, no, este paciente ya traía de antes un trastorno y ahorita pues de plano se está cuidando mejor y por eso no salió tan descompensado, pero hay que ponerle atención a esto y pues prácticamente tratarlo como que pues tenga diabetes y empezar a darle seguimiento de esta forma. Ok. Los factores de riesgo. Fíjense que esto es bien interesante porque si somos muy estrictos con los factores de riesgo para diabetes tipo 2, vean nuestra raza. Solo el hecho de ser latinoamericanos o tener algún tipo de antecedente de asiático o indígena ya nos pone, o también ser de raza negra, nos pone en un riesgo más alto que el resto de personas. Yo diría que en Guatemala
pues aunque solamente hayan 1.7 millones de diabéticos, todos estamos en riesgo, pues, porque tenemos algún abuelito o algún tío, un tío abuelo, algún primo, algo que ya, pues ya tienen diabetes o están en riesgo y aunque no lo tengamos nosotros, tenemos que estarnos cuidando. Los antecedentes familiares son muy importantes, sobre todo si son en línea directa, si son padres o hermanos con diabetes tipo 2, pero si existen también línea, digamos, ya en segundo grado, los abuelitos, los tíos, primos, algo, es importante, ¿no? Mientras más abundante sea el antecedente en la familia, pues más riesgo va a haber. El índice de masa corporal, si tiene un índice de masa corporal arriba de 25, o en otros tipos de personas de otro origen, ¿no? Por ejemplo, de origen asiático, e incluso para Latinoamérica, si tiene más de 23 o 23.5, ya se consideraría un factor de riesgo para diabetes tipo 2. La inactividad física, el hecho de no hacer ejercicio, bueno, pasaron a echarse las maratones, pero no de correr, sino maratones de Netflix o de Disney Plus o algo, es un factor de riesgo. La raza ya estábamos comentando. Si anteriormente ya le hemos detectado al paciente algún factor predisponente que se incluya entre la terminología de prediabetes como glucosa alterada en ayunas, una intolerancia a la glucosa o hemoglobina glucosilada alterada, antecedentes de diabetes mellitus gestacional, la presencia de hipertensión, alteración de lípidos, sobre todo el colesterol HDL bajo y los triglicéridos elevados, o ambas situaciones. El síndrome de ovario poliquístico es una condición muy frecuente en la actualidad en pacientes jóvenes, entre los 15 y los 30 años de edad. Se ha ido incrementando muchísimo la frecuencia de ovario poliquístico y es de hecho un factor predisponente para diabetes tipo 2. Acanthosis nigricans, que es aquel área de oscurecimiento del cuello que todos hemos o visto en los libros o los vemos ya en nuestros pacientes o incluso algún familiar que tenga muy oscuro el cuello y digan, miren, es que me asolé mucho ayer. No, es por resistencia a la insulina. Antecedentes de enfermedad cardiovascular también es un factor de riesgo. Entonces, si vamos sumando puntos acá, llega el momento en el pues, que prácticamente todos estamos en riesgo de alguna forma. Esto es para recordar que la regulación de la homeostasis de la glucosa no solo tiene que ver con la acción del islote pancreático, o sea, el funcionamiento del islote y la célula beta y la célula alfa, pues que produce glucagón. Recuérdense que el glucagón también es importante en la contrarregulación de la insulina y en el control y la regulación adecuada de la glucosa. De hecho, si un paciente tiene hipoglucemia, o sea, si se le baja la glucosa, la respuesta natural es suprimir la producción de insulina y aumentar la producción de glucagón para que se corrija la hipoglucemia. Esto es una situación que puede verse afectada en pacientes de larga evolución de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, sobre todo si han tenido hipoglucemias frecuentes o recurrentes. Pero bueno, está involucrado en la regulación de la hemostasis, el islote pancreático, el uso que se le dé a la glucosa a nivel del músculo estriado y en el tejido adiposo, la regulación entre esta área y el cerebro, el centro de la saciedad, el centro de sensibilidad a la insulina, el centro de la sed, o sea, todos los mecanismos de recompensa que están a nivel del cerebro primitivo, digamos, del ser humano como un mecanismo de regulación, y a su vez la producción de neurotransmisores en las áreas periféricas que regulan la acción de esos centros de la saciedad, como el neuropéptido Y o el YY, y también la producción de otros factores a nivel hepático, por ejemplo, la grelina, leptina, la adiponectina en tejido adiposo, que van hacia esta región del cerebro y hacia también el islote pancreático y al mismo hígado para ir contrarregulando de manera positiva o negativa la producción o no de la glucosa a nivel hepático para mantener la glucosa en rangos normales. Aquí también tiene que ver el intestino, aquí también tiene que ver las incretinas, aquí también tiene que ver algunas áreas del aparato cardiovascular, también tiene que ver el hueso, o sea, incluso, imagínense, hasta los huesos tienen que ver en la regulación de la glucosa. Pero estos 4 grandes aspectos serían como los principales en el mantenimiento de la glucosa normal. Al final de cuentas, lo que sucede es que cuando un paciente tiene ingesta de algún nutriente y se interioriza como glucosa, lo que va a inducir a nivel de la célula pancreática es la secreción de insulina. La insulina, recuerden que se secreta como insulina, pero uno de los factores añadidos pues, o concomitantes de secreción es el péptido C, y eso es importante cuando uno está tratando de determinar, por ejemplo, en pacientes que están produciendo mucha insulina,
o que tiene hipoglucemia, ver si es por exceso de insulina o porque está poniendo insulina externamente el paciente. Entonces aquí es importante el péptido C como una forma de determinar que el paciente está produciendo su propia insulina o no, la regulación que tienen los factores de transcripción a nivel del islote, los efectos directos de la glucosa son los GLUT, o sea, los transportadores de la glucosa, la producción de energía a nivel de la mitocondria, la activación de los canales de potasio sensibles de ATP. Esta partícula es muy importante también porque es el receptor de sulfonilureas que modifica la actividad de este canal, que a su vez está relacionada con la actividad del canal dependiente de calcio, que a su vez también está relacionada con la liberación de los gránulos de insulina. O sea, todo este mecanismo está regulado de forma muy precisa para provocar, en la medida que exista despolarización de la membrana de la célula beta, liberación de partículas de insulina, pues para disponer de forma correcta de la glucosa que los pacientes tengan a nivel circulatorio. Esto es solo para ejemplificar, y está en su libro también, cómo se va desarrollando la diabetes tipo 1 en los pacientes. Existe en esta condición, al final no sirve para todo prácticamente, porque muchas de las enfermedades, tanto inmunes como no inmunes, tienen una evolución muy parecida. Existen factores predisponentes, o sea, el paciente tiene un factor que lo predispone, y hay un periodo de relativamente estabilidad, ¿no? Más o menos como hasta los 7, 8 años de edad, el paciente solo está predispuesto. Aquí entran en juego factores pues, genéticos, obviamente, de herencia, factores de la dieta, estímulos ambientales, antígenos a los cuales está expuesto, si se utilizan o no antibióticos, la flora bacteriana intestinal, la hipótesis de la higiene, una serie de factores que van haciendo que la predisposición genética se pueda o no activar. Cuando hay inmunidad, cuando hay activación de la inmunidad y empieza el proceso de destrucción de los islotes pancreáticos, sobre todo las células beta, los pacientes van a ir desarrollando de forma gradual pero progresiva la producción de insulina y pues obviamente la liberación también de la misma. Aquí pueden ir incluyéndose o afectando otras situaciones de tipo inmunitario que los pacientes puedan padecer. A veces son situaciones, por ejemplo, una infección viral. Como son niños, ¿no? Es frecuente que tengan infecciones virales o bacterianas y estas infecciones activan o alteran la actividad inmunitaria de los pacientes y pues hacen que empiece como el descenso de la población de células beta. A la larga, lo que sucede es que la capacidad de producir insulina en los pacientes se reduce tanto que empieza a haber hiperglucemia, o sea, empieza a haber diabetes mellitus. Vean cómo en toda esta etapa el paciente realmente se mantuvo normoglucémico. Pero cuando la masa de células beta pancreáticas se reduce a menos del 25% del total, entonces empieza la glucosa del paciente a elevarse. Y bueno, estos pacientes pueden también tener en todo este periodo de tiempo, pues periodos de exacerbación y relativa normalización de la glucosa, pero invariablemente van reduciendo gradualmente la capacidad de producir insulina y requieren, pues como parte del tratamiento básicamente de su trastorno, insulina exógena. En los pacientes que tienen diabetes tipo 2, vean cómo la secreción de insulina también se puede ir viendo comprometida con el tiempo. Aquí el periodo de deterioro pues dura más, o sea, aquí es un periodo de muchos años, puede ser variable de hecho, dependiendo de si el paciente se cuida o no se cuida, si existen periodos en los cuales no lo hace y después se vuelve a cuidar. O sea, todo eso va prolongando, ¿no?, el periodo de reducción de la capacidad de secreción de insulina, pero también llega un punto en que los pacientes, pues, hagan lo que hagan, pueden seguir reduciendo su capacidad de respuesta y pues llega el momento en que pueden empezar a tener ya no solo intolerancia a la glucosa, sino diabetes mellitus tipo 2 ya manifiesta con hiperglucemia. ¿Qué hago con el paciente que llega conmigo porque quiere saber si tiene diabetes o no? Obviamente le tengo que interrogar. Tengo que ver las características del paciente, su edad, el sexo, a qué se dedica, si maneja mucho estrés o no, si ha tenido síntomas, el perfil de herencia que tiene, cuántas personas en su familia pueden haber sido diabéticas o tener algún trastorno relacionado con. Porque no solo es, mire, tiene diabetes en la familia. No, nadie es diabético. Pero cuando uno les pregunta, miren, ¿y alguien ha tenido ovario poliquístico? Sí, mire, mi hermana. No, mi hija. Mire, ¿y alguien ha tenido problemas en el hígado? Mire, por ahí a mí me habían dicho que tenía hígado graso, pero no estoy seguro. Mi mamá sí tiene
hígado graso y así. O sea, uno va buscando otros factores, no necesariamente solamente el diagnóstico de diabetes. Incluso es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, lograr detectar o determinar si hubo algún factor de riesgo en el nacimiento. Por ejemplo, si fueron nacimientos por parto autóxico simple o si fueron producto de cesárea, por ejemplo, porque también eso puede influir. Cuánto pesaron al nacer, si tuvieron algún problema en el periparto, si tuvieron algún problema neonatal. Todos esos factores pueden ir incrementando la posibilidad de que mi paciente desarrolle diabetes a una edad relativamente temprana. Y bueno, además de esto, los famosos polis, ¿no? Si tiene poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, si tiene alteración de la piel, alteración de la libido, secreción vaginal, secreción peniana, balanitis, o sea, todo lo que yo pueda preguntar. En el examen físico, si el paciente está estable, si el paciente llega con ustedes solo para un chequeo, por lo general llega caminando, llega consciente, está hidratado, está orientado y no van a encontrar mayores datos de descompensación. Pero sí tienen que buscar signos clínicos de resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces hay que verles el cuello, hay que ver si tienen acantosis, hay que ver si tienen acrocordones, ver las axilas, preguntar si tienen en el área de las ingles, sobre todo si son mujeres, pues no los va uno a destapar todos, pues, pero preguntar si tienen también oscurecimiento de esa región. Hay que ver la circunferencia abdominal, hay que ver el índice tobillo-brazo. Si uno es muy juicioso, muy meticuloso en ese sentido, tiene un montón de medidas antropométricas que determinar. Hay que ver el peso del paciente, la talla, ver cómo está el índice de masa corporal, su presión arterial, todos los signos vitales, documentarlos bien, palparles la tiroides, idealmente ver el fondo de ojo, también ver la salud oral, porque resulta que los pacientes que tienen periodontitis, que tienen gingivitis crónica, que tienen caries dental, que tienen algún problema no resuelto a nivel de la boca, pueden tener un riesgo mayor de desarrollar diabetes también o problemas cardiovasculares. Entonces, también es importante ver el examen de la boca de los pacientes. El área del cuello, ver también pues, corazón, pulmones, los pulsos, ver si tienen signos clínicos de tabaquismo crónico, puede ser otro factor de riesgo también aparte cardiovascular o metabólico. Y así uno pues trata de ser muy meticuloso en el examen físico, lo más completo posible. Es importante porque pues de alguna forma también clínicamente podemos ir clasificando a los pacientes. Como les comentaba, si una paciente llega con ustedes al consultorio y ya tiene 30 semanas de embarazo y antes de eso ya estaba normoglucémica y ahorita llega con ustedes con 120 en ayunas, esa paciente ya tiene desgestacional. Entonces todos dirán, mira doctor, pero ¿por qué 120? ¿No? Si nos había dicho que hasta 126 para arriba. Pero resulta que en embarazo, en diabetes gestacional, los parámetros cambian. O sea, ahí sí los niveles de glucosa en ayunas son mucho menores, de manera que estas pacientes deben tener normalmente menos de 80, 85 de glucosa preprandial. Entonces, si ya tienen de 100 para arriba, uno empezaría o debería empezar a pensar que tienen algún problema. Y si tienen más de 120, de plano tienen diabetes gestacional, sobre todo si las detectan ustedes después de la semana 20 de embarazo. Y pues ya le van dando seguimiento, tratando pues de minimizar el impacto de esta condición durante el resto del embarazo y las posibles consecuencias sobre el bebé que van a nacer. Si llega un paciente joven, digamos 22 años de edad, y alguien le dice, mire, es que como está muy joven, de plano tiene diabetes tipo 1, pero ustedes cuando lo miran tiene resistencia a la insulina porque tiene acantosis nírica, está obeso, ya bajó de peso, pero pues igual sigue teniendo un peso excesivo. Te dicen, no, este paciente no es tipo 1, este paciente de plano es un paciente con diabetes tipo 2, pero que empezó muy joven, pues, porque pues, tiene muchos factores de riesgo metabólico. Entonces, el examen físico y la anamnesis los va a ayudar a clasificar a su paciente. Y las pruebas de laboratorio. En pruebas de laboratorio vamos de plano, a incluir la glucosa sérica, no el glucómetro, recuérdense, porque los criterios que vimos anteriormente no son glucosas de glucómetro, ahí no son glucosas capilares, son glucosas séricas. Entonces ustedes le piden a un paciente su glucosa en ayunas, la glucosa 2 horas postprandial, la hemoglobina glucosilada, pero no hay que centrarse solo en la glucosa. Hay que ver todos los otros factores que pueden estar alterados o que hay que monitorear. Tendrán que pedir un perfil completo de lípidos. Yo les pediría siempre un perfil de tiroides, T4 y TSH, pues, pero es porque yo soy endocrinólogo y de plano tengo ese sesgo ahí de manejo, pues no está incluido en las recomendaciones generales, pero si pueden, háganlo, porque resulta también que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo incrementado de padecer trastornos tiroideos que la población general que no es diabética. Entonces, pues si lo pueden, lo hacen. Perfil de lípidos, ácido úrico. El ácido úrico es un factor de riesgo cardiovascular
independiente de la glucosa, lípidos y todo lo demás en un paciente que lo tenga elevado. Entonces hay que verlo y tratarlo. Cómo está el perfil de función renal, la creatinina, el nitrógeno de urea, un examen de orina completo, examen de heces completo, microalbuminuria, examen de fondo de ojo, vitamina D. También los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D pueden mejorar hasta cierto punto algunos parámetros metabólicos cuando uno les corrige la deficiencia. Entonces, todo eso son pruebas de laboratorio que uno debería de hacer en un inicio. Y de acuerdo a lo que vayan evaluando también, no solo en el examen físico y en la historia, sino también pues lo que ustedes encuentren, van viendo si requiere hacer alguna otra prueba. Por ejemplo, de repente sospechan que tenga síndrome de Cushing el paciente, entonces le miden cortisol, le miden ACTH, o sospechan que tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, entonces le miden pruebas de tiroides. Si sospechan que tenga hiperparatiroidismo porque encontraron por ahí un calcio elevado, entonces le miden PTH y así. De acuerdo a lo que ustedes van encontrando, van viendo qué otras pruebas conviene realizarle al paciente. Para el manejo y atención integral de los pacientes con diabetes, yo diría que esto aplica para todo el mundo, o sea, no solo para los pacientes con diabetes, ¿verdad? Realmente esto es para todos. Hay que mantener la glucosa en rangos óptimos, es decir, aquí cuando vemos un paciente adulto con diabetes mellitus tipo 2 y nos preguntan, mira doctor, ¿y cuál es la meta? O sea, ¿a dónde tengo que llegar? Ustedes lo que tienen que decirles, en ayunas vamos a mantenerlo entre 80 y 120. Después de comer, idealmente que no pase de 160, pero nunca, a las 2 horas, que nunca pase más de 200. La hemoglobina glucosilada tiene que estar lo más cercano a 6.5 posible, o si es posible, que baje de 6.5. Eso solo hablando del control óptimo de la glucosa. Aquí hay que hacerlo de forma muy individualizada, porque eso no aplica para todo el mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente de 90 años que tiene 130 de glucosa en ayunas y yo le digo, mire, tiene que bajar quiero que tenga 85, entonces le voy a dejar 2 medicamentos antidiabéticos y le pongo insulina en la noche, ¿no? Entonces seguro va a empezar a hacer hipoglucemias y de repente hasta se muere por una hipoglucemia severa, ¿verdad? ¿No? Yo tengo que contextualizar a mi paciente y ver qué es lo que requiere realmente para estar mejor. Ahora, si es un paciente joven, digamos un paciente de 25 o 28 años, incluso he tenido pacientes en la clínica que han sido mis estudiantes 2 o 3 años antes y llegan a la clínica con 400 de glucosa, imagínense eso, y son muy jóvenes, o sea, no tienen ni 30 años. Ese paciente joven, sin otras comorbilidades, yo tengo que ser desde el principio muy, muy estricto en el control de su glucosa para evitar precisamente las posibles complicaciones relacionadas con ese problema a largo plazo. O sea, ahí me estoy preocupando no solo de que ya ahorita, mañana amanezca mejor, sino cómo él va a estar a los 40, a los 60 o a los 80 años de edad. La idea es que viva mejor, que viva más tiempo y que tenga mejor calidad de vida. Hay que hacer énfasis en esto, en la autovigilancia en la glucosa. O sea, tampoco es que el paciente se quede obsesionado ahí con estarle midiendo el glucómetro cada 2 horas todo el tiempo. Hay pacientes que son así. De hecho, si ustedes no le explican bien, cuando sientan, lo va a estar llamando cada hora para decir, mira, doctor, ahora tengo esto, ahora tengo eso. Entonces se ponen muy ansiosos los pobres pacientes, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es explicarles de qué manera se deben vigilar ellos mismos su glucómetro o su glucosa, con qué frecuencia, de acuerdo a lo que estén haciendo. Generalmente hay que estar midiendo más frecuentemente a pacientes que están empezando con tratamiento o pacientes que les están dejando como parte del tratamiento insulina. En esos pacientes sí, al principio es muy conveniente estarlo midiendo más frecuentemente para asegurarse que las metas de tratamiento se cumplan y no tener tampoco hipoglucemia o algún otro efecto adverso serio. Y en la medida que ustedes van viendo que se va estabilizando, pues ya le van cambiando la frecuencia de la medición. Con hemoglobina glucosilada, aquí es variable, pero recuerden que no vale, digamos, no es muy conveniente hacerlo muy seguido, digamos, con cada mes, aunque ustedes vean un cambio, porque realmente esto, la información que nos va a transmitir la hemoglobina glucosilada, aún no sé, es una información de 3 a 4 meses. Entonces, háganlo, sin mucho, cada 3 meses, pues, o cada 4, para ir viendo cómo va evolucionando su paciente. Y la verdad es que tengo pacientes que ya están tan bien, o sea, muy estables, que los veo una vez al año y les pido que a los 6 meses solo se hagan los exámenes y me los manden por correo, yo solo reviso que estén bien y siguen bien, entonces pues ya los veo una vez al año, pues son muy bien portados, ¿no? Entonces les explico todo lo demás, que tienen que seguir con su estilo de vida saludable, que tienen que tener asistencia nutricional, idealmente con una nutricionista calificada, mantener actividad física,
apoyo psicosocial, oye, incluso ahorita con esto de la pandemia sí ha habido mucho impacto sobre la salud de los pacientes en todo sentido, y de los médicos también, no solo los pacientes, sino de los médicos, y ha habido mucho incremento de la depresión y la ansiedad en estos pacientes. Entonces sí son situaciones que hay que saber abordar para que esto a la larga no nos lleve a descompensación glucémica o metabólica. También hay que pues estar al pendiente de la detección, prevención y el tratamiento adecuado, oportuno de las complicaciones pues, que se pueden relacionar con diabetes, viendo el examen oftalmológico al menos cada año y medio, el examen de los pies pues con el médico 1 o 2 veces al año, pero también hay que decirle a los pacientes, enseñarles cómo cuidar sus pies. Y ellos tienen que revisarse sus pies diario. O sea, eso desde la primera consulta que llegan los pacientes con ustedes, desde ahí les tienen que enseñar que se tienen que revisar todos los pies diario y cómo lo deben hacer, qué tipo de calzado deben usar, qué tipo de calcetín o calceta deben usar, de qué material, que no tenga costuras, que sea de algodón, que se lo revisen todos los días, que se laven los pies diario, que se revisen entre los dedos, que reporten cualquier cambio de coloración que no mejore, área de inflamación o dolor. O sea, todo eso tienen que enseñarse a los pacientes. También es importante la detección de nefropatía diabética. Esto, por lo menos, si el paciente está muy estable, una vez al año, medir su microalbuminuria al azar en una prueba de orina, o si tiene mucha duda, medir la albuminuria en una orina de 24 horas. Y otras pruebas, pues, de nefropatía. Pero eso sí, por lo menos una vez al año. Y además, pues, estar pendiente de otros factores. Al final de cuentas, recordemos que los pacientes con diabetes mellitus, la principal causa de mortalidad es la hipertensión o todas las situaciones de tipo cardiovascular. Es la hipertensión arterial, el perfil de lípidos, todo el tema del cuidado de su salud cardiovascular es muy importante porque constituye la principal causa de muerte en estos pacientes. Entonces tengo que estar pues, vigilando que esto se mantenga controlado y en rangos adecuados, y si no lo están, pues tratarlo de forma adecuada. Considerar el tratamiento antiplaquetario. Aquí ha habido cierto grado de controversia en los últimos años, incluso discutimos cuando el doctor Velázquez nos comentó con los temas de síndrome coronario agudo y todo lo que son cardiopatías, sobre el uso de aspirina. En el caso de los pacientes con diabetes, ya solo por ser diabéticos sí hay que considerarlos de alto riesgo, pero sobre todo si además de esto son hipertensos y tienen lipidemia y están obesos y tienen resistencia a la insulina, o si tienen alguna otra complicación, digamos nefropatía o algo, estos pacientes de plano sí debería uno estar considerando tratamiento antiplaquetario e incluso tratamiento con estatinas, aunque los lípidos sean normales, entre comillas normales, ¿no? Porque estos pacientes tienen un perfil de riesgo cardiometabólico muy alto y nuestro objetivo es sobre todo prevenir. Y dentro de las inmunizaciones, pues ya habíamos platicado en el tema de EPOC sobre las mismas, pero en estos pacientes con diabetes tipo 2 o tipo 1, pues también la vacuna contra influenza, contra neumococo, contra hepatitis B, ahora la vacuna también de SARS-CoV-2 también son importantes como parte del proceso de prevención o inmunización de nuestros pacientes. Dentro de los objetivos terapéuticos ya habían mencionado, ¿verdad? Las metas en cuanto a glucosa, pero no solo es la glucosa de lo que nos tenemos que ocupar, sino de aspectos de presión arterial, de aspectos de lípidos, aspectos de ácido úrico, vigilancia y monitoreo de situaciones renales, cualquier otra situación que pueda complicar a nuestros pacientes. Ok, nos vamos a quedar acá porque ya son las 3 menos 5. Y a partir de mañana, pues vamos a empezar con las recomendaciones nutricionales para nuestros pacientes, ya como parte del tratamiento de diabetes tipo 1, tipo 2 y todas las otras formas de diabetes que podamos encontrar. Voy a detenerme acá y dejo un espacio, pues, ya para las preguntas que puedan tener.